Hola amigos traders, el día de hoy les voy a dar una clase bastante rápida, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque les aseguro que quizás en 5 minutos van a poder aprender más de lo que han podido aprender en meses en alguna academia donde les pueden cobrar más de 100, 200, $300 mensual, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre patrones de velas japonesas. Hay más de 100 patrones de velas japonesas y cada patrón tiene un significado específico que viene predeterminado, pero ese significado va a ir variando dependiendo de la ubicación en la que se encuentre la vela en un momento determinado. Primero, vamos a reconocer la vela anatómica y estructuralmente. Primero, la vela tiene un cuerpo, que viene siendo la parte central de la vela, y puede tener la parte superior que se conoce como mecha, sombra o pabilo. Si está en la parte superior, mecha, sombra, pabilo superior. Si está en la parte inferior, mecha, sombra o pabilo inferior. O puede ser que tenga la mecha solo en la parte de arriba o solo en la parte de abajo. O que tenga nada más un cuerpo. Ese sería un tipo de marugotsu. Ese sería el nombre técnico de ese patrón de vela. Ok, también pudiéramos tener una velita que es solo una linecita. Quizás muchos han podido observarla. Ese es un tipo de doji y se puede apreciar mucho en mercados laterales o en mercados donde hay poca liquidez, más que todo en las tardes. Ok, quiere decir que el punto de cierre terminó a la misma altura del punto de apertura. No hubo liquidez en ese periodo de tiempo. Y el mercado tiene fractalidad. Quiere decir que en una hora pudo haberse comportado así, no hubo liquidez. Entonces, si no hubo liquidez en esa hora, quizás en periodos de 30, 15, 5 minutos y en segundos tampoco hubo liquidez. Fue lineal el comportamiento del mercado. No hubo inyección de capital. Debemos recordar que el mercado mueve más de 5.000 millones de dólares en un solo día, o sea, más de lo que mueve Wall Street o el mercado financiero de Nueva York en todo un mes. Entonces, tenemos bastante liquidez para nosotros poder operar. Ahora me preguntan, ¿quién mueve el mercado? El mercado se mueve con la inyección que se genera a través de los traders institucionales, por ejemplo, los traders del Banco Central Europeo, los del JP Morgan, y también hay muchos ejemplos más que vamos a ir tocando de forma más puntual cuando comencemos a ver trading institucional, ¿ok? Lo que les pido es que no se pierdan las clases porque el contenido es bastante extenso y está disponible para todos por igual. Ok, entonces tenemos otros patrones de velas. Tenemos, por ejemplo, uno que parece una cruz, viene siendo otro tipo de doji. Quiere decir que el punto de apertura fue en esta zona, que quizá alcanzó un máximo, un mínimo y terminó en el mismo punto donde aperturó. ¿Ok? Entonces el comportamiento fue más o menos así. 4 movimientos hace cada vela. ¿Ok? La apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. Cambiaría es si es una vela bajista, porque en una vela bajista el punto de apertura es el punto más alto, o sea, donde apertura la vela. Apertura, mínimo, máximo y cierre. Vela bajista es toda aquella vela que el punto de cierre termina por debajo del punto de apertura. Tenemos también, por ejemplo, este patrón de vela. Este viene siendo un martillo. La teoría me dice que para que sea un patrón de alta fiabilidad, la mecha debe tener por lo menos, debe ser 3 veces más larga que el cuerpo. Eso no quiere decir que si nosotros lo vemos, por ejemplo, así, no sea un martillo. Sí es un martillo, pero no tiene la misma fiabilidad que tiene la mecha más larga. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que si tiene la mecha muy larga, sería algo bueno. ¿Por qué? Porque si tiene una mecha muy larga, la siguiente vela va a tratar de rellenar esa mecha. Eso también lo vamos a ver más adelante. Tenemos, por ejemplo, ese mismo martillo, pero con la mecha en la parte superior. Ese es un martillo invertido. También tenemos, por ejemplo, el mismo doji, pero con una línea en la parte de abajo. Viene siendo un doji libélula. Tenemos también el mismo doji, pero con una línea en la parte de arriba. Doji lápida. Entonces, debemos ir aprendiendo los patrones de velas, por lo menos uno o dos a la semana para que no nos confundamos y obviamente verificando la información directamente en el broker en el que estemos operando. Si operan opciones binarias, pueden operar en Quoted o pueden operar en IQ Option o también lo pueden hacer en Olive Trade. El broker que se adapte a las necesidades que nosotros estamos buscando y obviamente que me permita la mayor cantidad de métodos de pago. ¿Por qué? Porque puede variar dependiendo del país. Entonces, lo que va a cambiar también viene siendo la interfaz. ¿Por qué?
porque no todos me van a ofrecer la misma interfaz. También debemos tener claro que de un teléfono a una computadora, a una tablet, la interfaz va a cambiar. Si nosotros operamos desde teléfono, solo nos va a permitir operar opciones digitales y que no sería recomendable. ¿Por qué? Porque si ingresamos una operación y el punto de cierre termina en el mismo lugar donde apertura, terminaría siendo un dodge y no lo tomaría como pérdida. En opciones binarias lo toma como un empate. Quiere decir que nos hacen un retorno del capital y tenemos la opción de volver a ingresar una operación. ¿Ok? Obviamente en opciones digitales nos permite capitalizarnos un poco más rápido porque la rentabilidad puede ser un poco más alta. Eso también lo vamos a ver más adelante. Ok, ahora vamos a poner un ejemplo con un martillo. El precio va subiendo, el precio comienza a subir, a subir, a subir, y de repente aparece el martillo invertido. El martillo invertido es un patrón de reversión y en esta posición se conoce como un tipo de estrella. ¿Ok? Hay muchos tipos de estrella, por ejemplo, está la estrella fugaz, la estrella de la mañana, estrella nocturna, triestrella, o sea, hay muchas. Pero generalmente estos patrones de vela son patrones de reversión. Por ejemplo, si nosotros observamos el precio está subiendo y de repente aparece una vela así de indecisión, también puede ser un tipo de estrella, ¿ok? Un patrón de reversión. O que sea así, igual el precio va subiendo y me aparece un doji, ¿ok? Un doji es un patrón de baja fiabilidad. Sin embargo, también puede ser tomado como un tipo de estrella, ¿ok? Así, eso me puede indicar que el precio ya no va a continuar subiendo, por lo tanto comenzaría a caer. Eso no quiere decir que va a comenzar a desplomarse con fuerza, no, porque muchas veces puede ser un pequeño retroceso para continuar con un movimiento, en este caso alcista. Sin embargo, el patrón de alta fiabilidad en estos tres ejemplos viene siendo el martillo invertido, ¿ok? Si tiene la mecha 3 veces más larga que el cuerpo y es de color rojo, me va a dar mayor fiabilidad. Obviamente, si es de color verde, también es un patrón de reversión. Pudiéramos hacer operaciones de 1 a 3 minutos, pero no alargarnos más de 3 minutos. ¿Por qué? Porque si queremos hacer operaciones más largas, para eso pudiéramos operar directamente Forex, no opciones binarias. Entonces, en opciones binarias es famoso porque me permite hacer operaciones relámpago, express, turbo, por ejemplo, a 1 minuto, a 2 minutos, a 3. Ok. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, el precio comienza a subir y de repente aparece este martillito. Este martillito es un hombre colgado, es un patrón de continuidad. Entonces, si el precio ha estado subiendo y aparece el martillo, esto me indica que tiene intenciones de continuar subiendo. Si es de color verde, tiene mayor fiabilidad que el de color rojo. ¿Ok? Ahora, imaginémonos que el precio comienza a caer. Y vamos a seguir con la idea del martillo. Sabemos que el martillo en esa posición era un hombre colgado, patrón de continuidad. Pero ¿qué pasa si ese martillo aparece aquí? Si el martillo aparece aquí, observemos que cambia la ubicación. Sería un patrón de reversión. Quiere decir que el precio lo más probable es que deje de caer y comience a subir. Obviamente, nosotros debemos tratar de que ese patrón esté en una zona importante. Por ejemplo, en este caso, en un soporte. Por ejemplo, un soporte aquí o un soporte aquí. Esto lo vamos a ver más detallado en otra clase de soporte y resistencia. ¿Por qué? Porque no tiene la misma fiabilidad que tenga el soporte en el cuerpo que en el punto más bajo de la mecha. ¿Ok? Entonces, para no alargarnos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Espero que les haya servido. Cualquier duda, me escriben al privado. No olviden